la especialidad fue fuerte. Estábamos yo y él solo prácticamente en la sala. Cuando normalmente un residente tenía 12 camas, nosotros teníamos 18 camas. En estos momentos llevamos 8 años con el tomógrafo ROT. ¿Y qué tipo de afecciones tratas ahí con más frecuencia, Roberto? Principalmente la leptospirosis que nos está golpeando fuerte. Para que te hagas una idea, hemos tenido hasta 3 casos de síndrome de Weill por semana. Toda persona que desarrolle síndrome de Weill y sobreviva tiene que estar agradecido con el cielo, con los médicos, porque yo he visto muchos fallecidos. Entonces, Roberto, algo más sobre la leptospira, porque yo quería también preguntarte un poquito sobre el oropuche y cómo se inserta entre las diferentes enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya, todo esto que a veces se parece un poco, pero no es lo mismo. Entonces, quería ver cómo tú podías explicar un poco y orientar un poco a los médicos, a los estudiantes y también a la población sobre eso. El oropouche es un bunyavirus, pertenece a la familia Peribungiaviridae del género Orthobunyavirus. Es transmitido por 4 vectores artrópados, o sea, son principalmente por mosquitos. De ahí que sea una arbovirosis. O sea, toda enfermedad transmitida por artrópodos son arbovirosis. Existen 4 mosquitos que pueden ser transmisores de la enfermedad. De ellos solamente uno es el que circula en cubo, que es el Culex, y que es un mosquito de ciclo, que su ciclo lo termina en las ciudades. Por casualidad, ese que conocemos de manera popular como el jejen, ¿o no? Sí, Ok, ok. sí, que tronco de picada, por así decirlo. Y chiquitico. No sé. Chiquitico, pero tronco de picada, Sí, sí, sí. muy buena Por experiencia. experiencia propia. Los meses de lluvia, eso es lo más grande del mundo. Sí. Es un virus que produce una sintomatología extremadamente similar al dengue. Produce una sintomatología extremadamente similar, pero tiene una característica muy fundamental. Digamos que es una enfermedad que es bifásica también. Es una enfermedad que puede tener 2 fases extremadamente separadas. Si en el caso de la leptospira, entre una fase y la otra, su tiempo menor es de 24 horas y su tiempo mayor es de 22 horas, en el caso del oropouche, su tiempo puede ser incluso hasta de 30 días. O sea, para poner un ejemplo, la enfermedad se caracteriza por dolor retrocular, dolor detrás de los ojos, que se exacerba a la movilización, fotofobia, que es hipersensibilidad a la luz, dolor intenso de cabeza, dolores osteomioarticulares, tanto de los músculos como de las articulaciones. Discúlpame, Roberto. Ese dolor retrocular también se veía en el dengue, ¿verdad? Se ve también el dengue, o sea, es una sintomatología pero es extremadamente similar al dengue y después te voy a hacer una anécdota que tengo con eso. Dolores osteoarticulares, puede existir dolor abdominal, puede existir diarrea. Es infrecuente el sangrado y es infrecuente el rash, pero puede aparecer tanto sangrado como rash. Y sangrado tan intenso como aparece en el dengue, que son gingival y sangrado gastrointestinal. Claro, que no es tan común. La fiebre como síntoma cardinal, si no, no se llamaría fiebre de Oropouche. Esa fiebre puede durar de 5 a 7 días. Se quita esa fiebre y lo normal es que aparezca un paso de 5 a 6 días y que luego reaparezca la misma sintomatología, pero con mayor intensidad. Pero te digo, esos 5 días no necesariamente tiene que ser 5 días, puede ser 10 días, puede ser 15 días, incluso a los 30 días haber comenzado la enfermedad. En la primera fase febril puede existir una meningitis aséptica también por invasión directa, pero esta sí se dice meningitis aséptica porque no está integrada una bacteria, pero sí un virus. Entonces se le denomina meningitis aséptica porque esa molécula puede invadir o tener gran predilección por el sistema nervioso central, principalmente por las meninges. Luego, esa meningitis aséptica puede aparecer en la primera fase o puede aparecer como complicación directa de la segunda fase. La complicación más frecuente del oropouche es la meningitis aséptica, la encefalitis y el Guillain-Barré, que está pobremente descrito en el oropouche, pero aparece y después si quieres entramos ahí porque hay un temita ahí que quiero tocar. ¿Dónde está el tema aquí? Quizás el tema de ruptura entre la sintomatología del oropouche y el dengue, en esas 2 fases que aparecen, que no son frecuentes que aparezcan en el dengue. Hay libros que describen, literaturas que describen que el dengue puede tener 2 fases, pero que no es lo más frecuente. A mí me parece que lo que confundieron fue
dengue con otra cosa, por así decirlo, A ver, pero cuenta, hay explica un literatura. poquito más eso. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? A ver. Pienso eso porque tú sabes que Cuba, nuestro país, siempre ha sido abatido por dengue. Ujú. Tú recuerdas cuando tú estuviste aquí, en los tiempos tuyos de estudiante y de médico, y principalmente los tiempos de estudiante, cuando se declaraba emergencia sanitaria en el país por las grandes epidemias de dengue que aparecían en el país, como nos mandaban a nosotros a pesquisar en las casas. Yo personalmente nunca vi que el dengue evolucionara en dos fases, ni cuando en los tiempos de estudiantes, ni cuando en los tiempos de residentes, ni ahora cuando especialista. Nunca, nunca lo vi. Eh, Explica un poquito más cuando dicen dos fases. Es decir, la enfermedad tiene una evolución que te natural. pueda, sí, que te pueda dar fiebre ahora y después la fiebre reaparecer a unos cuantas semanas o días. Pero eso Esto nunca lo. no, nunca se ve con el dengue. Es lo que tú dices. Los libros lo describen, los libros lo describen, pero yo personalmente nunca lo vi. No, no Entonces, es que yo sea el de mayor experiencia, pero ¿qué te pero puedo decir? bueno, a mí me encanta esto, porque a mí me encanta la especulación y decir lo que uno piensa, porque al final para eso yo hago esto. En- Entonces tú dices que es posible que se haya confundido por otra afección, Yo creo que el que escribió el libro creo que lo confundió había con otra cosa. que pudiéramos decirlo con el oropuche. Oroponche, con leptospira, con otra cosa, yo creo que lo escribió. ¿Cómo entonces tú, de manera más fácil, más comúnmente, tú cuando tienes el paciente dices, esto es dengue o esto es oropuche? Así de manera más frecuente. De manera más frecuente es por las dos fases. Por desgracia, el diagnóstico del oroponche no existe. Que mira, esto también pudiera reafirmar lo que dijimos, que existen enfermedades que el diagnóstico puramente es clínico. Una de esas es el oroponche. No existe, por lo menos preparados comerciales que te ayuden a diagnosticar el oroponche de forma rápida. No existe un test para oroponche. La única forma de realizar el diagnóstico de oroponche es o por PCR, pero en un laboratorio, o realizar pruebas serológicas, o realizar ELISA, pero en un laboratorio. No existe preparados comerciales de ELISA. Por tanto, en ocasiones tienes que ser muy, pero muy avesado a la hora de diagnosticar el oroponche. Lo bueno del oroponche es que es una enfermedad que se describe por los mismos libros de que prácticamente tiene una mortalidad muy, muy, pero muy baja. Algo que sí te ayuda es en el caso de que aparezca algún tipo de complicación. Es extremadamente rara las complicaciones neurológicas en el dengue. La única complicación neurológica de las que se tiene constancia en el dengue o es la encefalopatía o es la encefalitis, que es una complicación que tienen en común el oropuch y el dengue, pero es extremadamente ver encefalopatía o encefalitis en el dengue. Sí es más común verlo en el oropuch. El oropuch es la primera complicación, la complicación más frecuente es la meningitis aséptica, pero la segunda más frecuente es la encefalitis. Y la tercera, pero extremadamente infrecuente, según la literatura, es el síndrome de Guillain-Barré. Quería hacerte una anécdota acerca del oropoche, una anécdota coño, porque es una cosa muy. Últimos meses de la pandemia, se puede decir que en 2022, cuando todavía no se conocía que la enfermedad había infiltrado suelo nacional, nosotros empezamos a ver casos raros de dengue. El paciente venía con una sintomatología extremadamente similar, evolucionado el caso súper bien, se le quitaba toda la sintomatología, pero a la semana comenzaba nuevamente con la misma sintomatología. Y nosotros abrimos los ojos así, los médicos cada vez que nos veíamos un paciente ahora, decíamos, no, le diagnosticamos, mira, esto es dengue, no tiene signos de alarma, lo que tienes que tomar es agua, sale de rehidratación oral, no tomes ibuprofeno, no tomes aspirina, toma dipirona, en segunda instancia paracetamol y tranquilo hacer reposo en la casa, bajo mosquitero. A la guardia de la semana, 2 semanas, venía nuevamente el paciente con la misma sintomatología y todo el mundo se quedaba así. Una sintomatología que en ocasiones no era grave tampoco, pero ya ante el miedo nosotros cogíamos, ingresábamos al paciente porque decíamos que a ver, cosa es esto. No recuerdo bien si a principios del 2023, ante la gran incidencia, principalmente de síndrome de Guillain-Barré, síndrome que no era muy común, nosotros no lo. Recuerdo que yo también cuando estudiante y residente no lo veía mucho. Y te repito, veíamos hasta 3, 4 síndromes de Guillain-Barré por mes. Y es ahí donde se lanza la alerta epidemiológica de que existía oropuche en
pero es algo, yo digo, es algo, por así decirlo, algo cómico. También nos pasó con el sarampión. Tuvimos un brote de sarampión en plena COVID-19. El brote abarcó del 2020 al 2021, el brote de sarampión en personas adultas. Yo en lo personal, en aquel tiempo, yo tenía el sarampión tirado en una gaveta. Yo sarampión, sí, sarampión yo no estudiaba porque se supone que es una enfermedad prácticamente erradicada, es una enfermedad erradicada por la vacunación y a nosotros, a los más jóvenes, nos llegaba casos donde el paciente tenía una fiebre intensa, tenía dolores articulares, dolores musculares y aparecía un rash, pero era un rash extremadamente raro, donde las lesiones eran palpables, eran papulares y confluían extremadamente, de forma muy frecuente, confluían entre ellas las lesiones papulares. Luego de que desaparecía esas manifestaciones clínicas, comenzaba luego sintomatología respiratoria, una laringotraqueobronquitis con una expectoración purulenta y un decaimiento extremo. Y nosotros nos tenía eso también confundido mucho, tenía extremadamente confundido. Una pediatra dentro del hospital, dentro de la joya del servicio de pediatría, de caballero, esto es, y de forma innegable, es sarampión. Porque en el sarampión aparece algo característico, que es sobre el tercero, del segundo al tercero o cuarto día, aparecen unas lesiones azuladas en el interior de la mucosa oral. Y la señora hizo así, pan, es sarampión, se activó la alarma epidemiológica en el país y se hicieron los estudios virológicos y arrojó que efectivamente era sarampión. Y todo fue gracias a Eh, esta doctora del Hospital de Ciego. Realmente fue gracias a ella. Realmente Wow. gracias a ella. Esto te explica, Eh, fíjate que esto que tú estás hablando tiene un impacto más allá del sarampión de ciego. Esto tiene un impacto de la importancia de un examen físico exhaustivo, de los médicos mantenerse actualizados en enfermedades que son raras y nunca quedarse dormido y buscar y buscar y buscar todo, hasta lo impensable. así mismo, así Sí, sí. mismo.